Muy bien, pues hoy es 30 de octubre, mañana es 31 de octubre, una fecha donde se celebra el Halloween en muchos lugares, y siempre como cristianos existe ese debate en algunas personas, donde algunos cristianos acostumbran a ir a tocar puertas y celebrar Halloween porque dicen, bueno, es una fiesta bonita para mis niños porque los vestimos, se divierten. Y el puro hecho de ponerte un disfraz no es pecado ponerte un disfraz, no es malo ir a pedir dulces, pero el asunto es lo que la festividad representa. Y como cristianos la Biblia nos dice claramente que nosotros somos luz y que no celebramos las tinieblas, sino celebramos la luz del Señor. Tenemos tantas razones por las cuales celebrar. Podemos celebrar cada vez que Dios nos da un año más de vida, podemos celebrar en Navidad, que aunque no es el día que nació Jesús, celebramos que Él nació y que el Verbo se hizo carne y se encarnó entre nosotros. Celebramos la resurrección, que Jesús venció la muerte y resucitó. Celebramos que vivimos en un país libre cada día de la independencia, pero no tenemos por qué celebrar las tinieblas. Justo en este día, 31 de octubre, es el día que es el día de la Reforma. Y muchos de ustedes dicen, ¿la Reforma de qué? ¿Qué es esta Reforma que no he estado al tanto? Bueno, hoy vamos a aprender. Existen mensajes que inspiran nuestras vidas, mensajes que nos recuerdan que para Dios tenemos valor, mensajes que nos exhortan a vivir a la altura de lo que Dios quiere que vivamos. Y hay mensajes que son instructivos. Y este mensaje en este día va a ser un mensaje instructivo, donde va a haber aprendizaje. Así que pónganse los cinturones y vamos a aprender juntos, pero va a ser algo que nos va a ayudar a edificar nuestras vidas, a saber de dónde venimos, a saber qué es lo que creemos y qué celebra este día de la Reforma. Antes que nada, quisiera recordarles lo que la Escritura nos dice. Dios fue bien claro con el pueblo de Dios, con su pueblo Israel, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Les dijo, no practicarás la adivinación, la brujería o la hechicería, ni harás conjuros ni consultarás a los muertos, porque es abominación para el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Sabemos nosotros que los muertos, dice la Biblia, que para todos Dios ha establecido morir una sola vez y después de esto el juicio. Y dice la Biblia que cuando morimos el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Una manera de ver la Escritura, una manera de ver la vida a través de los ojos de la revelación de Dios nos muestra de que no hay almas en pena. Ahora hay gente que dice, a mí se me apareció mi abuelita, se me apareció mi papá, mi tío. Y bueno, prueba, dice la Biblia que probemos los espíritus, no de probar las enseñanzas, pero dile en el nombre de Jesús, abuelita, vete de aquí. Y si se va, no era tu abuelita. Sí, tienes que tener mucho cuidado. La Biblia nos dice que no tenemos que estar consultando a los muertos, a los adivinos. Además de que hay muchos estafadores. Abrimos puerta a nuestra vida al terreno de Satanás. Y justo lo que celebra el Halloween es esto, ¿no es cierto? Es adivinación, brujería, hechicería, brujas, muertos, fantasmas, espíritus de almas en penas. Todo lo que para Dios dijo que es algo que Él desecha, que no tenemos que meternos en eso. El libro de Efesios, capítulo 5, versos 7 al 11, es relevante para nosotros en esto del Halloween. Porque algunos cristianos americanos, sobre todo, dicen, bueno, pues es una fiesta, es solamente fantasía, llevo a mis hijos, se divierten. ¿Por qué no podríamos celebrar el 2 de junio, día de disfraces, de princesa, de personajes de la Biblia? No tendría nada de malo hacer eso. Pero lo que el día representa las tinieblas, representa a Satanás, representa la brujería, representa cosas que Dios abomina y cosas que destruyen la vida de las personas. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos de no tener parte con nada de eso. Dice, no sean partícipes con ellos, hablando de la vida pecaminosa, dice Efesios, porque ustedes antes estaban en la oscuridad. Mira, cuando no conocíamos al Señor, era una vida oscura, en el sentido de que no sabíamos ni a quién le tirábamos ni para qué estábamos aquí. Cuando venimos a Jesús, entendemos que hay un Dios que nos hizo, que tenemos un propósito, que podemos ser perdonados en Él, que nuestra vida tiene propósito, que la vida no solamente se trata de esta vida, sino de la eternidad. Y tenemos su luz para entender quiénes somos, el valor que tenemos en Él, y podemos vivir vidas que traen fruto en la eternidad. Y dice la Biblia que ahora somos luz en el Señor. Dice, aprendan qué es lo que agrada al Señor. Y ese es un reto para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Debemos aprender qué agrada al Señor y desechar lo que al Señor no le agrada. Y lo que agrada al Señor es algo que al final de cuentas
va a bendecir tu vida y mi vida. Muchas veces nosotros tratamos de satisfacer sin Dios en el trabajo, en el dinero, en un negocio, en una relación con alguien, en comprar un mejor auto o tirarle a comprar una casa, no sé. Pero nada de las cosas materiales traen alegría, traen comodidad, pero no pueden traer una satisfacción de paz perdurable en nuestras vidas y de propósito. Eso solo lo trae Dios. Y cuando lo encontramos, Dios ordena nuestra vida y nos dice que no participemos de los actos infructuosos o sin fruto de las tinieblas, sino más bien los reprendamos. Como cristianos debemos participar de una fiesta que celebra la muerte, la brujería, la hechicería, las cosas que Dios desecha. Yo creo que la respuesta es obvia. La Biblia nos dice en Filipenses 4 que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo bueno, si hay virtud alguna, en esto pensemos. Y cuando hacemos eso, el Dios de paz estará con nosotros. Pero es importante enseñar a nuestros hijos porque la presión es mucha. Miren, Halloween es una festividad celta. Los celtas eran el pueblo que estaba entre Inglaterra y Francia muchos años antes de Cristo, más de 1000 años antes de Cristo. Y este pueblo celta tenían unos sacerdotes druidas y celebraban una festividad que se llamaba Samhain. Y esta festividad era el inicio del invierno. Creían que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se juntaban y que esa noche salían almas en pena, salían demonios, gente que practicaba brujería. Entonces ellos se disfrazaban para asustar o para creer que yo soy uno de los tuyos, a las almas en muerta, a los seres malvados, y se involucraban en sacrificios y ofrendas a los muertos y en hechicería, precisamente lo que Dios terminantemente prohíbe a nosotros y a su pueblo Israel. Entonces, lo que sucedió es que cuando un imperio romano que era pagano, que adoraba a los dioses, seguían practicando esta fiesta de brujería, cuando el imperio romano, Roma, fue una potencia militar que conquistó al antiguo imperio griego y tomó todos sus territorios y se expandió. Y empezó a tener un dominio total y a construir carreteras que conectaban todo el mundo antiguo y a traer la paz de Roma, carreteras militarizadas por policías, donde había paz, donde había comercio, prosperidad y una religión que adoraba la fortuna, que adoraba que te fuera bien a través de los dioses de la fertilidad. Y cuando ese imperio vio el cristianismo que decía hay un solo Dios verdadero, no muchos dioses, el sol solo es sol, el mar solo es mar, no son dioses, hay un Dios que hizo el sol, las estrellas, el mar, y hay un solo Dios que dio vida a todas las cosas. Se vieron amenazados porque no veían que los cristianos no participaban con ellos en lo que ellos antes hacían, en fiestas de sacrificios y de inmoralidad. Y rechazaron al cristianismo, y cuando decían que Jesucristo es Señor de la vida, ellos lo veían como una competencia porque el César, el emperador romano de esta potencia de imperio antiguo, era el Señor del imperio. Y creían que los cristianos estaban sublevando contra el imperio y llamaban a Jesús Señor. Y hubo una gran persecución que se desató contra nuestros hermanos en Cristo en aquella época. En esa persecución, la primera fue por un emperador que se llamó Nerón. Murió Pablo, entregado su vida, fue decapitado. Pedro, el apóstol Pedro, Pablo nos dejó 13 cartas de la Biblia. Pedro nos dejó primera y segunda de Pedro, y también ayudó en el evangelio de Marcos a Juan Marcos. Pedro fue crucificado, y cuando lo iban a crucificar y exponer en público, dijo: no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo, crucifíquenme al revés, no soy digno de morir su misma muerte. Y fue puesto al revés, dice la tradición histórica. Entonces, Nerón fue el primer asesino de los cristianos, y ese imperio nos persiguió a los cristianos por 240 años, hasta que hubo un acontecimiento donde un emperador romano que se llamaba Constantino tuvo una conversión al cristianismo, y el cristianismo dejó de ser perseguido, y muchos empezaron a abrazar la fe en Jesús en vez de los dioses paganos. Y lo que sucedió fue que al ver que muchos batallaban en esta fiesta de hechicería y brujería, la iglesia cristiana de la época medieval
cambió la festividad de marzo al 1 de noviembre en el año 835, y en vez de celebrar el inicio del invierno y la separación del mundo de los muertos y de los vivos, les recuerdo que los niños van por favor, a su clase. En vez de tener ese tiempo, lo que sucedió fue que en el año 835 empezaron a festejar, a recordar los mártires que murieron por causa del evangelio, que fueron miles y miles, que eran tirados a los leones y comidos por los leones. Y en ese tiempo se llamó el Día de Todos los Santos. Y de ahí viene la palabra Hallows, porque en inglés dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y en inglés dice, hallowed be your name, ¿verdad? Santo sea tu nombre, hallowed be your name. ¿Recuerdan? En inglés, Halloween es la evening, es la tarde, la noche que se celebra a todos los santos que han muerto en Jesucristo, martirizados por su fe. Entonces Halloween, el nombre Halloween es un nombre cristiano, no satánico. Halloween es un nombre que la iglesia cambió esta fiesta satánica para recordar a la gente que había dado su vida en Jesús, como nos dice Hebreos capítulo 12, de que teniendo en derredor nuestras tan grande nube de testigos de gente que entregó su vida por la fe, corramos la carrera que tenemos por delante. A veces nosotros nos desanimamos por cualquier cosita y nos avergonzamos de la fe, de una fe viva y real, de un Dios que no es religión, sino que es el dador de la vida de todos nosotros. Y que un día todos nosotros vamos a comparecer ante Él. Nunca te avergüences del Señor con la gente. Ten orgullo en saber que eres privilegiado si realmente le conoces al Señor, de saber que estás en Cristo, que tienes vida eterna, que fuiste perdonado. Mire, aquí hay una gráfica que pueden ver en la pantalla, en el PowerPoint de nuestra iglesia, donde se ve que en el año 30 aproximadamente resucitó el Señor Jesús. Y dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, compartan de mí, que la gente me siga, que aprenda de mi amor, de mis enseñanzas, que sean transformados por mí. Y dice Hechos 6:7, que aunque había persecuciones en la iglesia, como en el capítulo 8 de Hechos, dice, y la palabra de Dios, ¿qué hacía? Se difundía. El número de los que seguían a Jesús, de los discípulos, aumentaba considerablemente. Hermanos, para eso estamos aquí. Si tú me dices, ¿para qué existe Iglesia Vida? Porque para muchos la iglesia es un negocio. Hay gente que dice, no, la religión es puro negocio y nada más vas y te sermonean y puros hipócritas. Pues pura gente imperfecta. La iglesia es un hospital de pecadores. Estamos aquí porque necesitamos del Señor, porque reconocemos que lo necesitamos en mi vida, yo lo necesito en mi vida día a día. Por eso Él me llamó y es un privilegio inmerecido el poder proclamar su palabra cada domingo y ser su siervo. Pero lo mismo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros, que seamos útiles para Él y que el número de discípulos, de gente que sirve a Jesús, aumente considerablemente, que gente venga a los pies de Cristo, porque Cristo cambia vidas, de verdad cambia nuestro destino. El destino a un matrimonio que va como y una familia que va como un avión a estrellarse y que no va a haber nada bueno de ahí. El Señor cambia el rumbo y levantamos el vuelo otra vez y de repente el avión va ahí, ¿no? Pero va y no se estrella porque está Cristo sosteniéndonos. Miren, el Evangelio, esta es una gráfica que les va a ayudar mucho. En la antigüedad, en la época en que nació nuestro Señor Jesucristo y del Imperio Romano, había 5 ciudades principales que eran centros de comercio, centros de conocimiento grandísimos. Uno era, en el Imperio Romano se expandía desde donde hoy es Italia, España, Francia, Italia, hasta Egipto, Turquía, Siria, Israel, Egipto. Todo eso era el Imperio Romano. Estaba dividido en 2, porque la gente del este, ves como en México, ¿verdad? Los del norte, ¿cómo hablan? Órale vieja, échame los burritos. Órale, échate un taco, ¿verdad? Échate los burritos. Y en el norte, sí, pues, ¿por qué le doy pescado? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hablan diferente en el sur que en el norte. Y en el sur, pues, unos platanitos fritos, ¿verdad? Y unos platanitos fritos para desayunar. Y en el norte un burrito de tortilla de harina. Y allá en el sur es tortilla de maíz, ¿a poco no? Cada región es diferente. Y en el norte, en el Imperio Romano así era. El este hablaba griego, un idioma porque habían sido conquistados por el Imperio griego. El oeste hablaba latín. Entonces,
naturalmente había una división de idiomas. Y en el este, que era la parte oeste, que era la parte más grande que se hablaba latín, la ciudad principal era Roma, de donde estaba el emperador y regía todo ese territorio. Y en el este había 5 ciudades importantes: Alejandría en Egipto, donde estaba el gran faro de Alejandría; estaba Jerusalén, donde murió nuestro Señor Jesús por nuestros pecados; estaba Antioquía, donde salieron los viajes misioneros en Hechos capítulo 13, al capítulo hasta el final, 13, 15, donde Pablo y Bernabé fueron, y luego Pablo fue con Silas y llegó a Filipos y a Tesalónica, y llevaron el evangelio y expandieron. Salió de Antioquía el evangelio al mundo, y de Jerusalén, desde Jerusalén ahí murió el Señor, y dijo: me serán testigos, aquí donde morí y resucité, en Jerusalén, en Judea, Samaria y a lo último de la tierra serán mis testigos. Y ese llamado es para nosotros, que tenemos que dar testimonio, decirle a otros lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es para callarnos y quedarnos en secretito la vida cristiana que vivimos en privado, es para, dentro de nuestras imperfecciones, compartirlo con otros. Y el evangelio se expandió. Sucedió algo. En el año 330, les dije que iba a haber instrucción, pero van a salir de aquí entendiendo: oh, ya entiendo. Gracias, pastor, porque me ayudó a comprender por qué el católico es diferente que el cristiano y por qué nos peleamos de doctrina. Lo van a aprender. Escuche, preste atención. En el año 330, Constantino tuvo un sueño donde Jesús se le reveló, él siendo pagano. Y le dijo: en este nombre vencerás. La ki y la ro de los idiomas era el nombre de Cristo. Y lo puso en el emblema de sus soldados y vencieron, y llegó a ser emperador. Y Constantino dijo un edicto en el año 312, dijo: ya no se persigue más a los cristianos. Las tierras que les hemos quitado, devuélvanselas. Fue un edicto de tolerancia porque los cristianos habían sido masacrados y perseguidos. Y lo increíble es que en vez de la iglesia desaparecer, la iglesia florecía y crecía. ¿Por qué será? Porque cuando tenemos todo es fácil ser cristianos, pero cuando te cuesta la vida ser cristiano, el que es cristiano es porque de verdad conoce a su Señor y está entregado y tiene fe y no deja que cualquier cosita le desanime. Y la gente decía: pero estos mueren con una sonrisa y todavía oran por sus perseguidores y tienen la paz que yo anhelo, y vivo una vida de podredumbre, y ellos han encontrado algo que yo necesito. Y por eso decía Tertuliano, el padre de la iglesia en el norte de África, decía: la sangre de los que han dado su fe en Jesús a pesar de la muerte, de los mártires, es la semilla que hace florecer la iglesia en tiempos difíciles, porque ahí de verdad no hay cristianos a medias, hay cristianos de verdad. Y se expandió el evangelio. Y Constantino cambió la capital de Roma a Constantinopla en el año 330, y quedó un vacío tremendo en Roma. Pero empezó a favorecer a los cristianos, y el que empezó a subir a la cúspide del poder era el pastor de la iglesia de Roma. Por cierto, la Biblia no le llama sacerdotes ni les llama padres. Pero en todos estos centros donde el evangelio se expandió, Constantinopla, Roma, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, se le empezó a llamar Papa, padre espiritual al líder de la iglesia de cada gran ciudad, porque de esa iglesia dependían decenas y cientos de iglesias en hogares y en casas. Si no, pues nuestro padre espiritual o porque estaban acostumbrados los romanos a llamarle patriarcas. Los patricios eran las familias gobernantes de Roma. Entonces, como empezó a haber mucho poder, el poder, ¿qué crees que hace? Corrompe. Por eso es que hay predicadores falsos. Dice segunda de Pedro que por mercadería, por avaricia harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. La palabra de Dios nos advierte. Y que por culpa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pues cuando hay gente sinvergüenza que usa la religión para sacar ganancia, la gente dice: no, todos son iguales, la religión es puro negocio, yo no creo en eso. Porque ven un pésimo ejemplo y no quieren saber nada de Dios, porque creen que todos son iguales. Y el obispo de Roma se empezó a corromper. No había un papa, había muchos: el papa de Roma, el papa de Constantinopla, el papa de Antioquía, el papa de Jerusalén y el papa de Alejandría. Pero ¿saben qué pasó? En el año 608 hubo un obispo de Roma, Bonifacio III, que reclama ser la cabeza de todas las otras iglesias, porque en Roma murió Pedro martirizado, dice él, llevado por el emperador Nerón a ser muerto.
Y ahí empieza la doctrina del Papa. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, nunca nos habla de papas, ni de zanahorias tampoco, ¿verdad? No nos habla de una persona cabeza de la iglesia que se va a llamar Papa. No existe ese concepto en la Biblia. Entonces, Bonifacio III, hasta el año 608, Cristo no dejó, dicen, es que lo dejó a Pedro, le dijo, yo te daré las llaves del reino, sí, pero también se lo dijo en el capítulo 18 al resto de los discípulos, y las llaves del reino las tenemos cada cristiano, que es la capacidad de decirle a otro, entra en el reino de los cielos, arrepiéntete, Jesús murió por tus pecados, tú puedes tener vida. Es la capacidad del evangelismo, de compartir de Jesús. Entonces ahí comienza la doctrina del Papa, y después comienza que son infalibles y que no fallan, pero no viene desde Pedro. Bueno, ¿qué creen que pasó? En el año 570 nació Mahoma y murió en el año 632 y fundó la religión del Islam. Creció en las tribus de pastores de Saudi Arabia, y allí oyó del judaísmo y del cristianismo y que había un solo Dios verdadero, y empezó a proclamar eso. Y se armaron, lograron tener victorias políticas, militares, y el Islam empezó a conquistar con la espada a través de victorias militares, así como lo había hecho el Imperio Romano. ¿Y qué notan ustedes en la pantalla? ¿Qué pasó con el este del imperio? Todo el este cayó en manos del Islam. La última ciudad fue en 1453 en caer, fue Constantinopla. ¿Cuál es el único papa que quedó vivo? Roma. Fue el único lugar en el oeste del imperio que no cayó en manos del Islam, porque se fueron por España. Por eso tenemos palabras en español que suenan árabes. Ojalá, decimos, ¿verdad? Ojalá mañana llueva, ¿verdad? Osala, pásale a mi sala. Zapato, pantalón, son palabras árabes, porque conquistaron España, y los españoles nos conquistaron a nosotros, dicen los indígenas. Usted no parece mucho, pues también tengo de indígena de parte de mi papá. Porque conquistaron México y se mezclaron con los indígenas nativos, ¿verdad? Entonces, de ahí llegaron las palabras de nosotros, y Roma fue el único que quedó, y así fue surgiendo la iglesia, que lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. Déjame decirte algo. Muchos de los santos que la Iglesia Católica Romana dice, por decir, San Policarpo, que fue alumno del apóstol Juan, San Clemente de Roma, que ellos dicen que fue el segundo papa. Clemente es mencionado en una de las cartas de Pablo a Timoteo. Clemente era un hombre de Dios. Policarpo le dijeron, niega a Jesucristo, renuncia, y dijo, ¿cómo habré de renunciar a mi Rey y Señor que me salvó y me rescató? Dice, no podría traicionar a mi Rey y Señor, y fue echado a la hoguera. Policarpo. Muchos de los que la Iglesia Católica considera santos fueron hermanos en Cristo, que vivieron hasta el final entregados al Señor Jesús. Lo que la Iglesia Católica llama la Iglesia Católica en el siglo II, III, IV, V, no era la Iglesia Católica Romana con un papa que hoy conocemos allá. Eran nuestros hermanos en Cristo. Era la Iglesia Universal de Cristo. ¿Sabes lo que significa católico? Significa universal. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 18:20? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo, en medio de ellos. La iglesia de Jesús puede decir afuera, iglesia metodista, iglesia bautista, iglesia pentecostal Rosa de Sarón, iglesia Asambleas de Dios, centro cristiano y misionero, iglesia bautista fulanita de tal. Aunque tengamos diferentes denominaciones, Dios no va a ver denominaciones cuando estemos en su presencia. Él va a ver personas lavadas por la sangre de Jesús. Personas que se han arrepentido de sus pecados y han venido a Jesucristo, y ya hemos reconocido que lo necesitamos y que Él murió por todo el mundo. Son denominaciones nada más. Y juntos todas esas iglesias somos la iglesia universal, la iglesia de Cristo expandida en todos los lugares. Ahora, hay iglesias más sanas que otras, como hemos aprendido en la iglesia. Hay iglesias que enseñan cosas que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. No es cierto, la Biblia nunca enseña eso. Y hay iglesias que tú decláralo, y lo que declaras va a ser, y lo declaramos, y eso no es bíblico, y eso lo hemos estado enseñando en la iglesia. Ahora, ¿significa que no son nuestros hermanos en Cristo? No son nuestros hermanos si han nacido de nuevo, pero necesitan el conocimiento de la palabra y venir a la luz de que han heredado una tradición de los hombres que no es bíblica. Y eso es con amor, y se muestra, y el que busca encuentra. Entonces, Martín Lutero, en el Día de los Santos, el 31 de octubre, mañana, se celebran, ¿cuánto? De 1517 al 2016. A ver si saben matemáticas. ¿Cuánto es?
499 años. El año que viene celebramos 500 años de la Reforma. Él pone unas declaraciones en la iglesia, que él era sacerdote en Alemania, donde decía, lo que pasa es que él llegó, así está la historia, y vio a un monje dominicano, no de la República Dominicana, sino de la Orden de Dominico, donde Johannes Tetzel era un monje alemán, que estaba diciendo, aquí tengo perdones del Papa León X, desde Roma. Si tú lo compras y cooperas para la Catedral de San Pedro en Roma, tú vas a tener perdón de pecados presentes y los que peques en el futuro. Aquí está el papelito para que llegues al cielo y tengas entrada directa. Y es más, como tu abuelita está sufriendo en el purgatorio, que la Biblia no habla del purgatorio, ¿no? Y dice, y tú no das una moneda. Cuando una moneda en el cofre suena, un alma en pena del purgatorio sale, ¿no? Dicen en inglés, when a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Así decían en inglés. Y Johannes Tetzel vendía eso. Y Martín Lutero le dio molestia. Dijo, están vendiendo el perdón de pecados por Dios. Él conocía las escrituras y dijo, la Biblia no nos habla de eso. Están mintiendo. Y puso 95 declaraciones para una plática en la universidad como párroco de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Pero alguien llegó y le encantó y lo copió, y se acababa de inventar la imprenta de Gutenberg. Lo mandaron a imprimir y a repartir, y le llegó al Papa Leo X. ¿Quién es ese sacerdote Martín Lutero, doctor en teología, que anda alborotándonos a la gente? Y lo mandaron a llamar. Ahí estaba el Papa León X, quería construir la Catedral de San Pedro en Roma. León X patrocinó las pinturas de Donatello. Su papá se llamaba Lorenzo el Magnífico y era un prestamista de dinero, porque las familias romanas ricas empezaron a competir por el puesto del papado, y por eso en la época medieval hubo un papa de 14 años de edad, o 2 papas de 18 años de edad, un papa de 20 años de edad, porque era una posición política más que una entrega al Señor Jesucristo. Era había gran inmoralidad que se encuentra inclusive en los archivos del Vaticano de algunos de los papas, que no conocían ni siquiera a Jesucristo y se llamaban papa, porque Cristo nunca dejó un papa. Él dejó una iglesia que iba a expandir el evangelio. Entonces León X se opuso a Lutero. Lutero puso estas 95 tesis. Ahí está la puerta de su iglesia en Wittenberg hasta el día de hoy, un lugar histórico. De ahí surgieron las iglesias luteranas, que eran iglesias católicas que estaban conscientes que el Papa o la iglesia no puede dar perdón de pecados, porque el perdón solamente lo puede dar Cristo, lo puede dar Dios. Entonces, en Alemania hubo una reunión de príncipes en 1521 en una ciudad que se llamaba Worms, que suena como gusanos en inglés, Worms, y hubo un concilio, y el sacro emperador romano se llamaba Carlos V. ¿Le suena? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta el chocolate Carlos V? Bueno, ese chocolate Carlos V es ese sacro emperador romano del Imperio Romano cristianizado, y a la edad de 21 años de edad preside el muchacho, ¿no? Los jóvenes ahora andan con su iPad y oyendo con su mente está en otras cosas. Este ya era emperador a los 21 años de edad. Y entonces Lutero le dicen, rechace sus escritos, donde usted dice de que Dios perdona pecados y que el Papa no puede perdonar pecados a nadie. Y él dijo, bueno, dice, rechaza sus libros y sus errores que en ellos hay. Y Lutero respondió, que se me convenza mediante la escritura y claros argumentos de la razón, porque no puedo creerle ni a Papa ni a los concilios. Está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Y dice, quedo sujeto a los pasajes de la Biblia que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo retractarme de nada, puesto que no es prudente ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa aunque me la pidan. Esta es mi postura, la palabra de Dios. Que Dios me ayude si me matan. Amén. Y entonces el emperador Carlos V redactó el edicto de Worms cuando él se fue, y declaró a Martín Lutero prófugo de la justicia, hereje, prohibió sus libros y dijo, agárrenlo y quémenlo. Había un príncipe gobernante alemán que dijo, no podemos hacer eso porque Lutero es un hombre de Dios
que ha servido al Señor con fidelidad, era un sacerdote, y lo raptó y lo secuestró con caballos en un carruaje, así de película, y se lo llevó a un castillo. Se lo llevó a un castillo que se llamaba, fue el príncipe Federico de Sajonia, lo protegió a Lutero por 10 meses en ese castillo que está en la pantalla, el castillo de Wartburg. Y allí él, fíjense lo que hizo, en 1521 tradujo la Biblia al alemán en tan solo 11 semanas. Y hay algunos de nosotros, algunos de ustedes, que tienen 3 años de conocer a Cristo, 5, 10 años y nunca han leído la Biblia. Él no la leyó, la tradujo al idioma del pueblo, porque el pueblo no entendía ni papas. ¿Se acuerdan en México algunos de ustedes las misas en latín? Dominus, Pares, Hijus, Filii, Spiritus Sanctus. ¿Se acuerdan? Y todos salían amén, pero no sabían nada, ¿no? ¿Y de qué trató? Pues no sé, pero y se daban el codazo que se estaban durmiendo, ¿no? Porque no entendía nada. Bueno, los reformadores, lo que celebra la reforma es que el pueblo de Dios necesita tener la palabra de Dios a sus manos, que necesitamos saber sus instrucciones, conocer quién es Dios, lo que Él ha revelado para nosotros y no estar dependiendo de una Biblia en latín que nadie entendía. Y Martín Lutero lo hizo en alemán y su traducción influyó el idioma alemán. Mire, una vez que lo declararon hereje en 1529, más adelante, los gobernantes de Alemania, los príncipes, escribieron una carta de protesta al emperador diciendo: Martín Lutero no ha hecho nada, ha sido fiel, se ha sostenido en los principios de la Escritura, y protestaron que se persiguiera y se matara a Lutero. Y desde entonces se les llamó protestantes. ¿Alguna vez has escuchado tú, los protestantes? Cuidado con las sectas protestantes, ¿han escuchado? Pues de ahí viene la palabra. De príncipes alemanes que protestaron que se matara a Lutero y que se erradicaran sus enseñanzas bíblicas. Entonces, por eso se les llama, hasta el día de hoy, algunos de nosotros como cristianos evangélicos dicen: pues eres protestante. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que siempre en todas las épocas ha habido hombres de Dios que dicen: hay que hacer algo ante el error. Y espero que tú seas uno de esos, que tú seas una persona que cuando veas a una persona abrazando la mentira, tú puedas mantenerte y decir: estas personas necesitan de Cristo, vamos a hablarles la verdad. Y hay personas, y ahí les voy a mencionar 3. Había un comerciante, rico comerciante católico, sin haber ido al seminario católico, no era sacerdote, era solamente una persona que amaba al Señor Jesucristo y que amaba su palabra. Porque la Iglesia Universal se le llamó católica, aunque no era católica, aunque no venerara vírgenes y santos, era la Iglesia católica, la Iglesia Universal de Cristo, se le empezó a llamar universal, católico. Nosotros creemos más lo que la Iglesia católica del primer siglo creía. La Iglesia del primer siglo, segundo y tercer siglo católica, no bautizaba niños, no veneraban santos ni vírgenes. La Iglesia del primero, segundo y tercer siglo era la Iglesia Universal de Cristo, la Iglesia católica, que perseveraba en la doctrina de la palabra de Dios. Mira, este comerciante se llamaba Pedro Baldo o de Valdés. Nació en 1140, murió en 1205. Le pagó a sacerdotes que eran expertos en los idiomas de la Biblia para traducir el Nuevo Testamento. Vendió todas sus posesiones por amor a la obra de Dios y a que el Evangelio llegara a las personas. Y se convirtió en un predicador, porque hay algo que sucede. Tú no puedes leer la Biblia sin convertirte en predicador. Si tú no eres predicador, es que no lees la Biblia. O sea, tú no puedes, yo no me refiero a que te hagas pastor o prediques en una iglesia delante de la gente. Tú no puedes leer este libro y que este libro, al leerlo, transforma tu mente y tu corazón y conoces el corazón de Dios. No te lo puedes quedar callado. Le platicas a otros, porque este libro cambia tu vida, te arroja luz a tu caminar, te ayuda a tomar sanas decisiones y no te puedes quedar callado. Una vez que has encontrado algo bueno, no te quedas callado. Yo he encontrado medicinas muy buenas de homeopatía que tomo cuando tengo problemas de la garganta o de la gripe y noto que no me arroja en el cuadro de estar tirado siempre con la enfermedad. Y entonces cuando encuentro a alguien: oye, ¿sabes qué? Estás así, vete a Super Supplements y compra esta pastilla de homeopatía, vale $7, te puede ayudar a que no caigas así. O mira, tienes gripa, tómate un tecito de jengibre, eso te puede ayudar a que se te corte más rápido el virus, ¿verdad? Y uno comparte las cosas buenas que encuentra. Tú no puedes encontrar algo bueno y quedarte callado.
Si te quedas callado es porque no lo has conocido y porque no estamos conociendo al Señor en su palabra. Empieza en el Nuevo Testamento, no tienes que empezar en el Antiguo. Y este Pedro Baldo, como amó la palabra y la tenía en su idioma y la saboreaba, empezó a decirle a la gente que Cristo era la esperanza, que Él nos da paz, que Él nos reconcilia con Dios. Y él predicó la Escritura como la única fuente de autoridad. Permaneció siendo católico, pero rechazó las doctrinas falsas de la Iglesia Católica. Por eso fue condenado a morir en 1170. Sus seguidores, los valdenses, rechazaron los valdenses porque eran cristianos católicos que creyeron en la palabra de Dios, que por fin tenían la Biblia en su idioma y la saborearon y amaron a Dios y dijeron, ¿de dónde viene eso que yo tengo que pedir indulgencias o a los otros santos cuando la Biblia me dice que Jesús, que me pueda acercar confiadamente al trono de su gracia y que no necesito ningún otro intercesor ni mediador? Y fueron perseguidos. Históricamente fueron la primera iglesia evangélica en 1205. John Wycliffe, sacerdote católico inglés. ¿Qué hizo John Wycliffe? En 1382 en Oxford, Inglaterra, tradujo la primera Biblia al idioma inglés, porque las Biblias eran en latín. La gente no tenía la palabra de Dios a su alcance. Por eso valoremos que tenemos nuestra Biblia. Es también hoy el día de la Reforma y el día de la Biblia, el 31 de octubre. No Halloween, no brujitas, no fantasmas. Es el día en que muchos abrieron sus ojos a que el pueblo de Dios necesita su palabra y que podemos recibir luz en su palabra. Él estaba en contra de tradiciones contrarias a la Biblia y llegó a la conclusión al ver papas inmorales, papas de 14 años en la edad medieval, 18 años, que esto era un imperio político religioso que no estaba anclado en Cristo. Y dijo, la Iglesia Católica Romana no es la verdadera iglesia. Es una iglesia que comenzó como la iglesia cristiana, que se mezcló con el poder político y se apartó del Señor y ha perseguido a los cristianos. En la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, mató 32,000 personas en España que no creían igual que la Iglesia Católica Romana. A sus predicadores, seguidores de Wycliffe, se les llamó los Lollardos. ¿Sabes por qué? De burla, porque se paraban a predicar y la gente, mira, ahí está hablando, y Cristo te ama, arrepiéntete, y Dios puede darte vida. Ah, mira, ahí están los merolicos, los Lollardos. Así se les llamó. El concilio de Constanza, y yo estuve en esa ciudad de Constanza, en el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Estuve en el año 2013, fue un privilegio poder estar ahí y ver la placa donde estaba el recordatorio de este concilio de 1414. Lo declaró hereje. Y ya una vez que había muerto Wycliffe, vayan a su tumba, porque puso la Biblia en el idioma del pueblo, muy mal. La Biblia se debería haber quedado en latín para que solo nos creyeran a nosotros los sacerdotes y al Papa. Muy mal que la gente puede abrir su Biblia y ver que lo que los estamos enseñando no tiene base bíblica. Saquen sus huesos, hagan una pila de fuego, quémenlos. Coraje, ya tiene 34 años de muerto, pero puso la Biblia al alcance de la gente, quemen sus huesos. Eso hizo el concilio de Constanza, quemó los huesos de Wycliffe, para que se vaya al infierno, creían ellos. Pues Wycliffe ya estaba con el Señor Jesucristo, aunque quemaron sus huesos. Algunas veces me preguntan, hermano, ¿y qué como cristianos de que quemen nuestros huesos? ¿Cómo se llama eso? Incineración, la cremación. ¿Está mal o no está mal? Y algunos tienen controversia, pues en realidad todos los cristianos que murieron en la hoguera, ¿qué pasó? Ni modo que dejaran de existir. El Señor puede agarrar el polvo de nuestros huesos, nos va a dar un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Y el funeral son $16,000, la cremación son 2,000. No es bueno dejar endeudado a los vivos para cuidar de los muertos. Ahora, si tienes mucho dinero, pues órale, ¿qué sería lo ideal, verdad? Pero pues si no tienes dinero, 16,000 o 2,000, ¿qué prefieres? Ay, mami, perdóname, pero, ¿verdad? Es difícil, pero es una pregunta que a veces como cristianos nos hacemos, ¿o no? Mire, alguien que inspiró a Wycliffe fue William Tyndale. William Tyndale fue inspirado y tradujo la Biblia de los idiomas originales. Y a él sí le tocó morir en la hoguera, al pobre. Y cuando Tyndale, que tradujo la Biblia del griego y el hebreo, porque Wycliffe la tradujo del latín al inglés, y Tyndale era un experto en idiomas de Oxford, y se fue a los originales manuscritos en hebreo y griego y tradujo la Biblia y le dijo a la gente, aquí está la Biblia, léela en tu idioma.
¿Y sabes lo que la gente se escondió? Un disque amigo lo traicionó y lo entregaron, y cuando lo llevaron a morir por Cristo, oró por sus perseguidores como Cristo, como Esteban en la Biblia. ¿Y sabe cuáles fueron sus últimas palabras en agonía cuando estaba ardiendo y le estaba gritando del fuego quemándolo en la hoguera? Dijo: Señor Jesús, abre los ojos del rey, abre los ojos del rey. Que el que rige esta nación sepa que tu palabra debe estar en el idioma de la gente. Y a raíz de eso, de su oración, poquititos años después, el rey Jaime autorizó la Biblia King James Version of the Bible, y mandaron una Biblia en el idioma inglés a todas las parroquias y a todas las iglesias de todos los lugares. Y el Señor escuchó las oraciones de William Tyndale al morir, para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos. Por eso celebramos el Día de la Reforma y el Día de la Biblia. ¿Quiénes eran los reformadores? Cristianos que les tocó vivir en medio de una cultura, de una iglesia que se pervirtió, que comenzó siendo la verdadera iglesia, pero que se casó con el poder político, y que hubo papas inmorales que persiguieron, que levantaron la Inquisición, y eran gente que tú les dijeras: ¿eres católico? Ellos dirían: sí, soy católico. ¿Por qué? Porque soy de la Iglesia Universal de Cristo. Creo que solo la Biblia es la palabra de Dios. Ninguna papa, ningún sacerdote, ningún ser humano, ningún pastor, nadie está por encima de la autoridad de lo que Dios nos ha revelado. Solo la palabra de Dios nos ayuda a crecer como niños recién nacidos. Juan Hus fue sacerdote católico de Bohemia, igual. Leyó los escritos de Wycliffe, fue inspirado, consideró la Biblia la única fuente de fe y doctrina. Y el emperador le dijo: ven a este concilio a hablarnos de lo que crees. Pero me van a matar, no, te prometo como emperador que no te matamos. Apenas llegó, lo agarraron, le callaron la boca y lo echaron a la hoguera y lo traicionaron. Y también todos sus seguidores, dejó una comunidad de fe arraigada en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos arraigados en la palabra y la leemos, vamos a amar a Jesús y vamos a estar arraigados en el Señor. Y estos hermanos moravos son los que John Wesley, que fundó las iglesias metodistas, iba en el barco y se desató una tormenta tremenda que las olas cubrían el barco, y él estaba muriéndose de miedo. Y veía a los hermanos moravos tomados de la mano, orando a Dios, confiados en Dios y cantando alabanzas a Cristo. Híjoles, ¿quién te puede dar esa paz en momentos cuando te va como en feria? O cuando estás a punto de la muerte. Solo Dios puede a sus hijos. Y él dijo, John Wesley: yo soy sacerdote y yo no tengo lo que ellos tienen. Y John Wesley leyó la carta de Romanos, la Biblia, y se convirtió al Señor, y dejó grupos establecidos de discipulado, y fue la iglesia metodista, que junto con la iglesia bautista fueron las iglesias más crecientes en este país, y bendijeron este país. Por eso en este país hay tanta libertad y valores de la vida, y hasta la Constitución americana dice de que todo hombre tiene derecho a la que dice life, happiness and the pursuit of happiness. Todo el mundo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad y a seguir la felicidad, porque eran principios que Dios nos da, garantías individuales que Dios nos ha dado como su creación. Miren, ¿cuál era el énfasis? Estoy terminando. ¿Están contentos? ¿Están aprendiendo? ¿Cuál era el énfasis de la reforma? Los papas se han contradecido, los concilios de la iglesia se han contradicho entre ellos. Pero Dios nos dejó su palabra y le dijo a los apóstoles: el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y dice la Biblia que toda la escritura que Él nos dejó es ¿qué? Inspirada por Dios, dada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos cuando estamos mal, a fin de que estemos preparados para todas las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Solo la escritura es la autoridad. Miren, ¿cuáles son algunas diferencias? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Cuáles son algunas diferencias cuando la gente... ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia muy católica? Levanten la mano. Uy, la mayoría de nosotros, incluyéndome yo. Mi papá iba para sacerdote. ¿Cuántos de ustedes, su familia católica, los ha criticado por ser cristianos? Levanten la mano. Uy, todos, ok. ¿Cuáles son algunas diferencias entre el cristianismo católico, entre el catolicismo y el cristianismo bíblico? ¿Cuáles son algunas que se oyen mucho? Los santos y la Virgen, que nosotros no adoramos o veneramos a los santos y la Virgen, y en el catolicismo se acostumbra a rezarles. Esa es una diferencia. ¿Cuál es otra?
Persignarse son prácticas, tradiciones. Ok, bueno, les voy a decir 4 muy comunes. El cristiano bíblico solo adora ¿a quién? ¿A quién es el único que venera? A Dios, porque solamente Él es el dador de la vida y solamente es Dios y no hay más. Y es lo que la Biblia nos manda hacer. El catolicismo romano venera a los santos. Dice, no los adoramos, los veneramos. Van con lo mismo. Como quiera te estás hincando y le estás orando a alguien que ya está muerto y estás poniendo tu vida y tu destino en las manos de alguien que no es Dios. Eso es adorar. Sí, cámbiale nombre, pero eso es adorar, ¿no? Como mi amor, no ando con otra, solamente le doy besos y la abrazo y salgo con ella y duermo con ella. Pero no es mi novia ni ando con ella. Es lo mismo, ¿sí? No los adoramos, los veneramos. Es lo mismo. ¿A poco no? Bautizan adultos, nosotros bautizamos adultos, que por cierto, si alguien se quiere bautizar, inscríbase en el centro de conexión. El bautismo es un mandato del Señor para todos los que han decidido seguirle. Y bautizan niños, ¿verdad? Los ministros somos casados, yo tengo mi esposa, yo no pensé y la amo con todo mi corazón. Hermano, ¿usted se pelea con ella? Sí, me peleo con mi esposa, pero nos peleamos bien, no nos peleamos feo. Y cuando nos peleamos nos pedimos perdón. ¿Por qué? Porque somos humanos y todas las parejas tenemos diferencias y es donde Dios trabaja en nosotros para aprender a amarnos a pesar de las diferencias y aprender a mostrar el amor de Dios. Y decía Martín Lutero, ¿saben con quién se casó Martín Lutero? Después de años de ser monje y de ser sacerdote, cuando encontró a Cristo y vio que Pedro era casado y que la Biblia nunca prohíbe que te cases, Martín Lutero se enamoró de una monja y se casaron, Catarina de Bombora, y fue muy feliz y dijo, el matrimonio me enseñó lo que el seminario en todos sus años no me enseñó. Y los ministros son casados, los sacerdotes son célibes, algunos tienen alguna mujer por ahí que dicen que es su prima, su hermana, pero no lo es. Y tristemente ha habido muchos abusos de sacerdotes, hay mucho homosexualismo, o un promedio alto de homosexualismo entre el sacerdocio católico, que es algo triste. La Santa Cena para nosotros es un recordatorio del sacrificio de Cristo. En la Iglesia Católica la Eucaristía es recibir literalmente que mágicamente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y la gente cree que recibió a Cristo porque comió la hostia, pero en su corazón Cristo no está para muchos de ellos, porque no están amándole, siguiéndole, obedeciéndole y conociéndole. Entonces, ¿por qué vienen estas diferencias? Ahí les va. Y eso se lo puedes explicar tú a tu familia católica. Este escrito lo he usado yo en una servilleta y se lo he compartido a muchos y me ha ayudado mucho y a ellos les ha ayudado bastante. Yo les digo, mira, yo no voy a una secta. En mi iglesia creemos el credo católico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles y invisibles. Un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido del corazón del Padre al encarnarse. Dice, antes de todos los siglos, engendrado al nacer de María, pero no creado, porque es Dios que se encarnó. Dice, el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros los hombres nuestros pecados. Es un credo cristiano. Cuando dice creo en la Iglesia Católica y en la comunión con los santos, está hablando de que creo en la Iglesia Universal de Jesús y en la comunión en la Iglesia con cristianos que somos llamados santos en la Biblia, vivos, no los santos muertos. Sí, yo no les voy a decir, hermanos, ayer estuve platicando con mis abuelitos. Sí, hermano, o se va el psiquiatra o deja de ser pastor que anda en brujería, ¿no? Pero no creemos en la comunión con santos muertos. Esos ya están con Cristo, ¿sí? Algún día cuando estemos en aquel lado los vamos a volver a ver, a la gente que amamos, que han muerto en Cristo. Pero acá no tenemos nada que estar haciendo en eso. Entonces, creemos en la comunión con los santos. Por eso venimos a la iglesia cada domingo. ¿Sabes de dónde vienen las diferencias? Y eso explícaselo a tus amigos. ¿Cuál es la fuente de autoridad? El cristiano bíblico dice, ¿qué determina qué creemos y qué practicamos? Solo y únicamente, ¿qué? La Biblia. Bueno, para la Iglesia Católica Romana sí es la Biblia, pero no solo la Biblia, es la tradición, lo que fue transmitido. El problema es que abres la carta de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te dejé en la iglesia de Éfeso para que nombres pastores, ancianos de las iglesias que cuiden a las iglesias de Dios. Lo que la iglesia católica llama sacerdotes, pero la Biblia no les llama sacerdotes, les llama pastores, ancianos o los que supervisan la iglesia, obispos. Y le dice, y es necesario que el obrero de Dios sea casado, marido de una sola mujer, fiel a su esposa,
que tenga sus hijos en sujeción. Dice, porque si no puede cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dicen que Pedro fue el primer papa. Cristo sanó a su suegra, tenía esposa. La Biblia nos dice que si alguien quiere servir a Dios, que sea marido de una sola mujer. En ningún lugar Dios prohíbe que no tengas esposa o no te cases si quieres servir a Dios. ¿De dónde salió eso? En el año 1074, un monje que llegó a ser papa se llamaba Gregorio VII. Su nombre era Hildebrando y se cambió el nombre a Gregorio VII. Y él dijo, de ahora en adelante, los que sirven a Dios dejen a su mujer y a sus hijos. La herencia la dejan a la iglesia solamente, para no perder fuga, ¿verdad? Todo es a la iglesia, dejen su familia y de ahora en adelante el que quiera servir a Dios, sacerdote, soltero. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 1074. Por 1000 años la iglesia católica romana tuvo pastores casados. Son tradiciones de los hombres que niegan los mandatos de Dios. ¿Hay un solo bautismo de un bebé en la Biblia? No, pero ¿qué pasa? ¿Hay bautismos de adultos en la Biblia? Pero ¿qué pasa en tu familia cuando tú no vas a bautizar a tu hijo? Te agarran una crítica a tu familia, pero ¿cómo no lo vas a bautizar? ¿Pero qué pasó? ¿Y si se nos va al limbo? ¿Y qué le pasa? ¿Pero cómo vas contra la religión que te inculcamos? Nosotros no vamos contra ninguna religión, más bien nos dejamos guiar por la palabra de Dios que el Señor nos dejó. Entonces, no, la diferencia de todas las diferencias es que el catolicismo romano queda en la tradición, en lo que han dicho los papas y en lo que han dicho los concilios. Nosotros creemos solamente en la luz de la palabra de Dios. La historia de la iglesia nos ayuda, la interpretación que ha habido nos ayuda, pero no es infalible. Lo que es infalible es la palabra del Señor. Bueno, ¿qué dicen? Lean conmigo este pasaje, Marcos 7, 6 al 7. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Qué triste, porque mucha gente, amigos, familiares nuestros, hoy día están engañados, aferrándose a tradiciones de los hombres que contradicen la autoridad de la palabra de Dios. Y es nuestra tarea, así como los sacerdotes católicos de Juan Hus o de Martín Lutero, de acercarnos y dejarles ver la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. El énfasis de la Reforma fue solo la Escritura, solo la gracia de Dios nos salva, no las indulgencias del Papa ni pagar dinero a la iglesia, solo la gracia inmerecida de Dios, no las buenas obras. La gracia es que Él me amó cuando yo no merecía ser amado. Él tuvo misericordia y gracia de mí, me ofreció su salvación y murió en una cruz hace 2000 años para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo se hace y se apropia esa salvación? ¿Por indulgencias? ¿Por ser parte de una religión? ¿Por estar en la iglesia correcta? No. Sé salvo por gracia, inmerecidamente, no por obras. Y se apropia esa salvación por medio de la fe. Dice Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que se arrepiente, cree en Jesús, le confía en Él y le sigue a Él. No es cuestión de la iglesia verdadera, de la religión verdadera. Es cuestión de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que vino a dar su vida en la cruz para darnos vida. Y nos dejó su palabra para guiar nuestros pasos.